Hola, nos encontramos en el espacio Mundo Empresarial del Centro de Extensión Profesional del Instituto de Investigación y Desarrollo del Talento Empresarial. En esta oportunidad nos acompaña el contador público Giancarlo Barreda para poder desarrollar a través de una entrevista un tema de interés nacional y mundial que está relacionado al COVID-19. Es este el tema denominado efectos, perspectivas contables financieras del efecto COVID en el sector industrial del Perú. Giancarlo, bienvenido. Hola Williams, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer comunicarnos para hablar de temas de interés. A tu disposición para las consultas que sean convenientes. Claro que sí, Giancarlo. Realmente agradecerte a ti la disposición del tiempo. Estamos seguros de que vamos a poder hacer un análisis interesante de lo que esto implica en el sector empresarial. Giancarlo es contador público colegiado y él es especialista en auditoría financiera. Actualmente es senior de auditoría en EY Perú y cuenta con más de 7 años de experiencia en el ejercicio profesional de la auditoría. Gracias a esta experiencia es que Giancarlo nos va a compartir las perspectivas contables y financieras que van a repercutir en el sector industria del Perú. Giancarlo, coméntanos, ¿qué comentarios te merecen la situación actual en el Perú de esta pandemia mundial? Eh, Personalmente, yo tomo esta situación nueva de la pandemia como un reto y también así lo han vivido las autoridades a nivel mundial y no excluye a nuestro gobierno peruano y a las empresas que también se encuentran dentro del territorio nacional, hacer un nuevo reto y a poder, ante las dificultades que están surgiendo, generar y afrontar el problema y poder desarrollar tanto nuevas normativas como lo ha hecho el gobierno, como nuevas medidas a nivel de cada empresa. Entonces, yo creo que la nueva coyuntura en general es un desafío y es un reto que todos debemos asumir. Ciertamente, ¿no? Mencionas acerca de la normativa que se está dando. Eh, si bien este tema es bastante amplio desde un punto de vista legal, incluso tributario, ¿cierto? Eh, ya que Ujú. lo mencionas, ¿crees que se está haciendo lo suficiente ahí como en cuanto a la normativa legal para poder cubrir esta situación en las empresas? Hasta el momento, yo creo que los mecanismos que ha hecho el gobierno, lo que está impulsando, son buenos. Quizás pudieran ser mejores, pero hasta el momento, en mi opinión, yo creo que son buenos en sus posibilidades, ¿no? Es más, a mí lo que me llama la atención de las medidas que saca el gobierno es la forma de agilizarlas, ¿no? Quizás en otra coyuntura el gobierno demoraría varios meses en sacar proyectos de normas como los que está sacando ahora, pero ante la coyuntura y en la emergencia, el gobierno hasta el momento, con toda la normativa, me parece que está actuando bien. De acuerdo, sí. En el contexto global creo que eso es parte de algo positivo, ¿no? Se Ujú. está actuando, hay alternativas, que de hecho lo iremos conversando en la medida que sea pertinente. Vámonos a algo más Ok. específico, Giancarlo. ¿Cómo podemos ver esta implicancia, este efecto del COVID desde la parte financiera en las empresas y sobre todo en la parte industrial? Claro. Mira, el principal problema que ha generado el tema de la pandemia es a partir del estado de emergencia que dio el gobierno, ya que a partir del 16 de marzo se suspendieron varias actividades empresariales en el Perú. Esto originó que en general las empresas industriales paren actividades a partir de esa fecha y hasta el momento no haya todavía luces. Bueno, a partir del 27 deberían volver a reactivarse algunos sectores, pero a partir del 16 de marzo
esa para en las empresas industriales que no son de necesidad esencial. Entonces, ha generado retos como, por ejemplo, la liquidez para poder afrontar obligaciones que tenían pendientes a esa fecha y las que se han originado a nivel de planilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer efecto que ha generado es el tema de liquidez y planificación de la disposición del efectivo. Después, por ahí, fortalecer justamente y el tema del talento humano y fuerza laboral. Retener a las personas importantes, apoyar a su personal, no dejarlos solos, decirles, mira, te voy a pagar este fin de mes, no te preocupes, vamos a ver cómo hacemos, pero no abandonar a sus trabajadores importantes, ¿no? Ese es otro reto que ha surgido en estos días, en las empresas paradas. Otro reto ha sido la información financiera también, definitivamente, ¿no? Que se presenta a los bancos. Por ahí temas tecnológicos que también han surgido a raíz de esto, porque el trabajo remoto en casa, ninguna empresa en general lo tenía muy bien mecanizado, ni se daba en algunos casos. Entonces, implementar esto contra el tiempo y sobre la marcha ha generado un reto a todo este tipo de empresas. De acuerdo. En todo caso, en base a este contexto de situaciones que estamos experimentando y realmente todas son nuevas de alguna manera, ¿cuáles serían los puntos o los impactos en las finanzas de la empresa? Si lo quisiéramos poner como ejemplo. Claro, estos impactos que te comento han sido a corto plazo, ¿no? Durante este periodo, bueno, estos casi 2 meses que desde el estado de emergencia que ha pasado, pero de ahí, como te decía, las empresas van a tener que, una vez terminado este periodo de emergencia, acomodarse, por así decirlo, ¿no? Pararse sobre cómo está su negocio, empezar a ver la cadena de suministro, la cadena de pagos, estabilizar algunas operaciones que estaban paradas, volverlas a ver en qué situación está y estabilizarlas. También hacer proyecciones, separarse en el tiempo, a partir de hoy cómo va a ir hasta fin de año, y en base a esas proyecciones tomar las mejores decisiones. Las gerencias, hoy por hoy, tienen que tomar decisiones todos los días, en pagar a proveedores, pagar planillas. Es un reto, como te comentaba al inicio. Terminado el 2020, surgen otros nuevos retos, que es a partir del 21, post-crisis, esperemos que sí sea, y donde está surgiendo, es más, tiene que surgir, y actualmente está surgiendo, es que las empresas generen nuevos modelos de negocio. Ese es otro reto que va a ser importante. Nuevos productos que tienen que sacar. Es definitivamente va a haber transformación digital, que actualmente se está dando también, casi a empujones por la necesidad, pero ya las gerencias tienen que proyectarse a esta evolución, a esta digitalización de sus operaciones para ante posibles contingencias ya estén mejor parados y no tengan inconvenientes, ¿no? Claro. Mencionas algo interesante y algo que se puede rescatar y podríamos ampliarlo ahora. Es sobre el tema de pagar, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho con la parte de las finanzas y lo que le llaman la cadena de pagos. ¿Cómo podemos esto analizarlo de una mejor manera? ¿Qué podría pasar si no cumplimos, si no se cumple esta cadena de pagos? Porque fíjate, las empresas no tienen dinero, no están trabajando. Entonces, ¿cómo pagamos? ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Cómo ves este punto? Claro, como te comentaba, para casi la mayoría de empresas paradas, este ha sido el gran reto que han tenido que asumir. Primero han tenido que identificar cuál es el disponible que tienen a esta fecha o a la fecha que empezó el estado de emergencia, empezar a ver las reservas que tenían, identificar las reservas de efectivo, ver las líneas disponibles que tenían de efectivo en algunos bancos, empezar a identificar desembolsos que quizás, identificar los desembolsos urgentes y los que se pueden aplazar. Por ejemplo, los urgentes son la planilla de todas maneras y proveedores justamente, porque esos proveedores tienen su empresa y también tienen planillas que tienen que pagar. Entonces, es muy importante y varias empresas lo han hecho y tienen que hacerlo, es identificar las reservas de efectivo que tienen, como te decía, las líneas disponibles en bancos o líneas de crédito no utilizadas para justamente de ahí financiarse, por así decirlo, y después
hacer un análisis de los desembolsos urgentes, prioritarios, hacer una especie de cadena de prelación de cuál es importante, de lo urgente que se tiene que pagar y que no se puede dejar de pagar. Y bueno, dentro de eso también surge otro gran reto, que es el área de tesorería, ¿no? Porque ahora, bajo el trabajo remoto, surgen nuevos controles que tendrían que implementar la compañía, porque el tesorero, el que hacía las transferencias, bajo el trabajo remoto, ya no es lo mismo, porque puede ser que se salten algunos controles y por lo tanto las compañías tienen que implementar otros controles para poder reforzar este tema de los pagos a distancia que se están haciendo desde casa, ¿no? Quizás en algunas empresas forman algún comité de pagos, un comité de tesorería, donde tienen que tener varias aprobaciones antes de hacer las transferencias, ¿no? Porque ante nuevos eventos, otras formas de trabajar, surgen otros riesgos y otros controles que tienen que implementar también la compañía a nivel de caja, ¿no? Entonces la caja es un punto de atención para las empresas, viéndolo desde cómo trabajar sin perder el control, ya que si no, ¿no es cierto? Si no, se trabajaría pero con pérdidas de control, entonces tendría además del problema un problema adicional, ¿no? Riesgos por ahí. Claro, por eso, ante nuevas formas de trabajar, surgen nuevos riesgos y tienen que surgir, de todas maneras, es un desafío también para las gerencias establecer nuevos controles, ¿no? De acuerdo. Una adicional respecto a este punto que se torna bastante interesante. ¿Y qué rol jugaría la auditoría en esta parte? A nivel de auditoría financiera, a nivel de, por ejemplo, estos nuevos procesos de caja que te comento, definitivamente nosotros vamos a tener que en su momento revisar cómo la gerencia estableció los controles, si realmente fueron efectivos y en base a eso diseñar la estrategia de auditoría, ¿no? Habría que ver qué es lo que la gerencia determinó que era su control para poder mitigar el riesgo, ¿no? Ok, de acuerdo. Y de hecho esto, si lo relacionamos con el sector público, es muy relevante ya que el dinero se está manejando actualmente y hay, digamos, ciertos problemas por el control, ¿no? Por el uso adecuado o tal vez no, ¿no? En cuanto a políticas de compra, los precios que hemos visto que están un poco elevados. Y sí, existe relación. Se me ocurre una más y pasamos a la siguiente interrogante, abordando un poco más la parte específica. Y esta pregunta va orientada a cómo esto se ve de manera más puntual en la parte industrial de las empresas. ¿La industria es la más afectada o también los servicios? Ok, claro, ahorita el sector industrial, como te decía, que se dediquen a fabricación de bienes no esenciales, de acuerdo a los decretos supremos que emitió el Estado y que han parado totalmente, también los servicios, efectivamente, pero como te decía, tienen que las empresas reorientar esfuerzos. Algo pasó muy interesante estos días, que vi, por ejemplo, Incalpaca, que es una empresa industrial de textiles muy conocida en Arequipa, que desde el estado de emergencia paró operaciones, ahora se están reinventando en estos días y ha generado ya publicidad de la fabricación de mascarillas. Entonces, es algo interesante. O sea, en ese sentido va el tema de reorientar, fabricar nuevos negocios y ver otras oportunidades de negocio, no quedarse parado. O sea, yo fabricaba chompas, me paro porque no puedo hacer chompas, pero puedo hacer mascarillas. Y entonces hago que mi empresa, quizás no 100%, pero ya empiece a moverse. Y entonces, es un ejemplo muy sencillo que lo vi y dije, esto es lo que tienen que empezar a hacer las empresas industriales, ¿no? Ver otras oportunidades de negocio. Y lo mismo aplicaría para los servicios. Quizás los que sufren bastante son los servicios profesionales que tengan que tener mucho contacto con sus clientes, ¿no? Pero también puede haber otros servicios que se puedan dar a distancia, ¿no? O bajo trabajo remoto. Igual las empresas van a tener que reinventarse y implementar la tecnología, ¿no? Para poder
seguir laborando. De acuerdo. Vámonos ahora con la perspectiva contable, ¿sí? Hemos visto un poco el panorama general y también un poco el panorama de la parte financiera, que es amplia de hecho, y de lo que pretende esta entrevista es recoger algunos comentarios, perspectivas basadas en tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir del efecto en la parte contable de las empresas, sobre todo en la industria, ¿no? Claro, a nivel de estados financieros, los primeros estados financieros que salieron con algún impacto mínimo o con alguna revelación en los estados financieros fueron los del 31 de diciembre de 2019, que fueron emitidos fines de marzo o posteriores a la declaratoria de emergencia. Uh-huh. En esos estados financieros auditados, por ejemplo, se incluyó una nota de eventos subsecuentes, hechos posteriores, donde se revela que la empresa, por ejemplo, paró operaciones, que esta situación, si se alarga, podría generar efectos a nivel de flujos de caja, a nivel de los resultados de las empresas. Entonces, ahí surgió un primer momento, ¿no? Ya tus estados financieros quizás no registraste ningún impacto contable, pero si es que tu fecha de reporte o fecha de emisión estaba justo dentro dentro de las declaratorias de emergencia, tendrías que haber revelado que podría pasar algo hacia adelante, ¿no? Eso es el primer momento, lo primero que ha pasado. Después, las empresas van a tener que reportar, quizás, dependiendo del tamaño de las empresas o dependiendo del sector donde se encuentren, quizás de manera trimestral. Yo creo que los siguientes estados financieros que podrían quizás tener un impacto o quizás más detalles tendrían que ser los que se reporten a junio. En esos estados financieros ya podrían mostrar efectos a nivel de rubros del estado financiero, en los estados financieros interinos de junio, de septiembre, y cómo no, al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Después tenemos lo que es, ¿cuáles son los rubros que podrían verse afectados a nivel de estados financieros? El primer momento, lo que se tiene que analizar más allá del rubro tendría que ser la empresa en marcha y liquidez. Hay que analizar la empresa en marcha para ver la aplicación correcta de las NIF. Eso hay que analizar a nivel contable. Después tenemos que ver la evaluación de deterioro de los activos. Todas las empresas industriales tienen activo fijo y habría que ver si es que por ahí puede surgir un tema de deterioro a nivel de activo fijo, intangibles, goodwill, quizás hubo una adquisiciones de empresas previas a este momento. Este momento hace que los flujos esperados no sean los que tenía previsto la gerencia, entonces es necesario hacer una evaluación de deterioro. También surgen por estas situaciones incertidumbres a nivel del valor razonable. A nivel de empresas, hay algunas empresas industriales que quizás tengan algunos activos que se miden a valor razonable. Se me ocurren algunas empresas agroexportadoras, algunas empresas que tengan algunos activos que se midan a valor razonable y que las proyecciones de flujos generen algunas variaciones también, ¿no? Después, no sé si tienes alguna duda ahí. Sí, claro, mira, se me ocurre. Básicamente, dado que esta información, estoy seguro que por nuestra comunidad empresarial, contable, le interesa bastante también, porque básicamente nos has narrado la estructura de un estado de situación financiera, si lo queremos colocar como algo muy conocido, ¿no es cierto? Y si hacemos un recuento de cómo está estructurado este estado financiero, empezamos por el dinero, y por ahí ya habíamos salido un poco en la parte financiera. Pero ahora eso tiene que ver también con la proyección de los flujos, ¿no? Tal vez por ahí podemos poner algún ejemplo, ¿no? La parte del efectivo, ¿cuál sería dentro de los tipos de flujos el que se vería más alterado a lo que normalmente debería ser la empresa? A ver si lo podemos poner por ahí como un ejemplo. Si queremos ver a nivel de estado de flujo efectivo, definitivamente las actividades de operación va a haber una variación significativa, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Considero de que la parte de inversiones ¿no es cierto? No se va a ver impactada, bueno, se va a ver impactada tal vez por las proyecciones,
pero por lo que sucede en la ejecución en pleno estado de emergencia, sí, ahí no va a haber cambios, ¿no? El de operaciones de seguro que se va a reducir probablemente, ¿no? Ahora, eso es un poco ya para conversar de manera más amplia. Vámonos a la parte de las cuentas por cobrar en cuanto al efecto contable. ¿Qué debería considerar aquí las empresas? A veces creo que existe y lo que sale es de que, oye, no puedo cobrar a mis clientes. ¿Cómo se traduce a la parte contable esto? Claro, las gerencias tienen que evaluar justamente la cobrabilidad de estas cuentas por cobrar. Puede ser que sus clientes, por este tema, por esta situación de la pandemia, haya tenido que, o esté imposibilitado de poder asumir su obligación, y en ese caso tienen que justamente analizar si es que corresponde quizás hacer alguna estimación Exacto. o quizás darle otras facilidades o armar una especie de cronograma o ponerse de acuerdo con su cliente, ¿no? Pero Ya. tiene que analizar cada cliente, ¿no? Ameritaría eh, hacer una estimación de incobrabilidad de un estado de emergencia, digamos, para aquellas empresas que elaboran información semestral, porque muchas empresas es posible que dejen de operar. Pongamos el caso, ¿no? Una empresa tengo un cliente del sector servicios, de espectáculos, y no va a trabajar este año. ¿Qué deberíamos Claro, claro. considerar, no sé, en ese aspecto? Claro, justamente usando los criterios normativos que se establecen en la NIF 9, podríamos estimar una pérdida esperada, justamente, ¿no? Por eso, surge un análisis ya más profundo por cada contrato con los clientes y empezar a evaluar la cobrabilidad y las pérdidas esperadas que van a surgir por esta situación, ¿no? Ya, de acuerdo. También nos mencionabas el impacto contable en los inventarios. ¿Algún ejemplo en particular? Claro, dentro de los inventarios, los impactos que podrían ocurrir quizás son obsolescencia. Generalmente serían obsolescencia de algunos productos que estaban destinados para la venta en los meses de marzo, abril, Ajá, y que ya no pudieron surgir, ¿no? Ya no pudieron claro. salir al mercado y definitivamente tienen una obsolescencia por fecha de vencimiento o por alguna otra característica, ¿no? Ujú. También nos mencionaste de los activos fijos, ¿no? Que bajo la normativa contable son propiedades de planta y equipo. Aquí ¿cómo se vería impactado? Claro. Tendrían que ver justamente si los activos que tienen las maquinarias o las unidades generadas de efectivo van a poder cumplir o llegar a las expectativas que tiene la gerencia, ¿no? Justamente ahí es donde tienen que hacer una evaluación profunda utilizando la normativa de la NIC 36, evaluar cada uno de sus activos, evaluar si hay un posible, o sea, definitivamente podría haber un indicio de deterioro y por ende surge la necesidad de hacer una evaluación del activo fijo. ¿Ya? Ese deterioro por algún motivo en específico en esta situación. Tendría que evaluarse, como te comento, ¿no? No sé, si me ocurre una empresa industrial que adquirió una maquinaria para hacer un producto específico y que por estas situaciones de la pandemia no lo va a poder utilizar, no va a poder realizar, definitivamente ya genera algún deterioro, ¿no? No te digo que se deteriore 100% de esa maquinaria, pues ya tendría que empezar a provisionarse una parte, quizás, ¿no? Empezar a sugerir alguna provisión. Ujú, de acuerdo. Bueno, básicamente esos eran los puntos que quería un poco ampliar o detallar, ya que lo que el contable, digamos, analiza de manera inmediata es, oye, cómo se ve impactado mi estado principal, mi estado de situación financiera, ¿no? Ya que el estado de resultados tiene su, su impacto obviamente en los ingresos y en los costos y gastos, ¿no? Y ahí también sería importante que nos puedas agregar algunos de comentarios adicionales. ¿Y cómo se vería impactado el estado de resultados en su estructura? Ya, ya, ya. Sí, sí, claro, pero permíteme primero, me olvidé un rubro importante y algo nuevo que está dentro de los estados financieros, que Claro. son los arrendamientos. Ah, exacto. Entonces, como esto está vigente a partir de 2019 y hay varios contratos de arrendamientos que están dentro de la norma y que se registraron en 2019, lo que puede surgir
es que ha habido modificaciones del contrato, porque por esta situación hay condonaciones de pago de alquileres, uh-huh. No se están pagando de cuotas, se están perdonando cuotas, están dando gratis algunos alquileres, entonces hay modificaciones a los contratos de arrendamiento, entonces se tiene que analizar el impacto contable de estas situaciones, ¿no? de estas nuevas modificaciones en dichos contratos, ¿no? Eso es lo primero dentro del alcance de la NIF 16. Después, gracias a las medidas del gobierno, y que está surgiendo el tema de refinanciaciones o reprogramaciones de créditos. También. Entonces, eso también a nivel de obligaciones financieras te surge hacer un análisis. Porque si tú refinancias o también haces una modificación a tu obligación financiera, tendrías que ver si esos flujos que traídos a valor presente tienen una variación significativa con lo que tú ya tienes registrado, y si te sugiere algún ajuste, alguna provisión, algún reconocimiento adicional que se tenga que hacer bajo la NIF 9, ¿no? Por el pasivo financiero que estás manejando. Sí, ciertamente, excelente ese aporte, producto de la vigencia de la NIF 16. Sí, síganos comentando, Giancarlo. Claro, y entonces a tu pregunta del estado de resultados, definitivamente, a nivel de ventas, ingresos y su correspondiente coste de ventas, va a haber un bajón significativo en las empresas industriales, porque tengan en consideración que va a ser 2 meses de para total. Entonces, definitivamente se va a ver reflejado en los resultados, ¿no? de este tipo de empresas. Correcto. Bueno, dentro de la perspectiva contable, ¿qué aportes más podríamos tener, ¿no? Además de los ya mencionados? Ya, claro. ¿Qué aporte más qué alcances más puedo dar? Es que esto no solo es un reto para la gerencia, es un reto para nuestros colegas contadores, ¿no? Nuestros colegas contadores ya no tienen que pensar solo en hacer la contabilidad, sino también analizar, como te decía, no son nuevos retos, y nuevos retos también para el contador, empezar a analizar qué es un deterioro del activo, qué es ver las modificaciones de los contratos de la NIF 16. Otro tema que surge muy interesante también es que varias de las empresas que actualmente están en el mercado manejan instrumentos financieros derivados. Uh-huh. Entonces, si tienen un instrumento financiero derivado vigente, va a haber cambios significativos en su valor, justamente por las valorizaciones y por la coyuntura actual que tienen los mercados. Entonces, surge también otro reto, tanto para las gerencias como para el contador quizás, de poder analizar los valores razonables de sus derivados, porque la mayoría de empresas, lo que normalmente se guía para actualizar el valor razonable de estos instrumentos es la información que les brindan los bancos con los que tienen estos derivados. Pero ahora surge un reto nuevo, que es tener un cálculo propio, porque el banco ahora sí puede haber diferencias grandes entre lo que dice el banco y lo que la gerencia puede estimar. Entonces, es un reto documentar estos cambios en el valor razonable también de los derivados, que producto de la pandemia pueden surgir muchas variaciones a nivel de valor razonable también. Ok, de acuerdo. Tengo nota aquí de algunas interrogantes asociadas a la parte contable que algunos colegas han estado planteando, y te las doy a conocer para poder compartir tal vez la perspectiva particular que tengamos. Una de ellas es en relación a lo que mencionabas. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio implicarían o tendría alguna relevancia ahora para lo que son estados financieros del cierre de 2019, porque se entiende que incluso la SMB ha postergado la presentación de la información financiera del ejercicio 2019. SUNAT en su momento también lo hizo, salvo algún tipo de contribuyentes que también está establecido en la norma. ¿Cómo podemos ver este detalle? Claro, como te comentaba, hay varias empresas que lo están reportando, como dice a la Superintendencia de Mercado de Valores, y tienen esta dificultad. Lamentablemente, no se puede estimar el impacto
al 100% ahorita, como está la coyuntura, pero como mínimo se está revelando en los estados financieros el hecho de que esta situación de la pandemia podría generar un impacto a nivel de flujos de caja y a nivel de resultados esperados por la compañía al cierre del año 2020. Porque no se puede estimar ahorita, no hay un escenario, es complicado estimar un ajuste, no me animaría a que se pueda determinar un ajuste, sin embargo, bajo la normativa, si se pudiera determinar un impacto, y si es material, definitivamente se podría registrar o se podría reconocer en el 2019, ¿no? Pero como las circunstancias no permiten hacer una estimación confiable, se está quedando a nivel de revelación, ¿no? En los estados financieros. O sea, respecto al año 2019 no debería haber mayor implicancia respecto a ajustes o reclasificaciones, solamente un tema de revelación, ¿no? Si es que aplica. Pero para el año 2020 en definitiva sí, ¿no? Claro, en el año 2020, quizás con perspectivas del 21, sí se podría, vamos a tener mejores datos como para hacer una estimación, quizás, ¿no? Y si hubiera la necesidad de ajustar, imagino que sí, ¿no? De acuerdo. Ahora, otra que complementa la parte contable es sobre los precios de mercado en el sector industrial. Un sector muy importante es, por ejemplo, la industria petrolera. No sé cómo aquí se podría tratar de mapear la situación, ya que el precio del petróleo a nivel internacional está bajando. Sí, Entonces, efectivamente, el precio del barril de petróleo ha bajado 68% entre marzo 19 y marzo 2020. Entonces, esto surge otra perspectiva, surge otro horizonte que las gerencias tienen que empezar a evaluar, que es cómo mitigar estas variaciones, ¿no? Cómo cubrir esos riesgos financieros que se están generando. Hay varias empresas, por lo menos a nivel Arequipa, que no manejan instrumentos financieros de cobertura, no manejan derivados. Entonces surge ver cómo la gerencia establece sus mecanismos para poder afrontar los riesgos, no solo de baja de precios, sino también de variaciones en el tipo de cambio, que también ha estado muy fluctuante el tema del tipo de cambio, y el riesgo de tasa de interés también, ¿no? Entonces, son varios riesgos que se vienen, que se van a generar varias fluctuaciones, y que las gerencias tienen que implementar una política de gestión de este tipo de riesgos para poder mitigarlos. correcto. Bien, Giancarlo, analizado ya la perspectiva contable financiera del efecto COVID en la industria peruana, ¿qué conclusiones deberíamos de tener producto de esta conversación, producto de esta entrevista y algunas recomendaciones que podamos compartir? Claro, como conclusiones podríamos tener lo siguiente. Primero, que las empresas tienen que evaluar sus flujos de caja, tienen que hacer un análisis de sus reservas y de las prioridades a nivel de pagos, para no perjudicar la cadena de pagos, porque como te comentaba, los proveedores también tienen planilla que pagar. Segundo lugar, tenemos que las gerencias tienen que analizar y implementar un control de gestión de riesgos financieros para evitar las fluctuaciones de tipo de cambio, de precios, de tasas de interés. Otra conclusión interesante e importante es que las compañías y las gerencias financieras, los contadores, los gerentes generales tienen que analizar el impacto en los estados financieros producto de esta pandemia a nivel de los principales rubros de estados financieros involucrados, como inventarios, caja, propiedad, planta y equipo, obligaciones financieras. También analizar los impactos que puedan tener en estado de flujos de efectivo y a nivel de estado de resultados. Y por último, y no menos importante, es que las gerencias evalúen los cambios normativos y documenten de la mejor forma posible estos cambios normativos, tanto de gobierno, a nivel laboral, a nivel tributario, documentar, tenerlos bien documentados ante posibles fiscalizaciones tanto financieras como tributarias, y que tengan documentado todos los procedimientos o cambios a nivel política contable, a nivel de controles que hayan realizado durante esta pandemia, producto de las necesidades que hayan surgido. Y como recomendación final,
yo podría decirles a todos mis colegas o a todos los que nos están viendo que, que asumamos este reto, nos acomodemos a la vida diferente que estamos asumiendo, que nada puede perjudicarnos más, que nosotros podemos sobresalir de las dificultades y esto nos va a hacer mucho más fuertes, mejores empresas, mejor gobierno, y hay que dar el lado bueno en lo que se puede de esta situación, ¿no? Que está generando, y a mí me gusta mucho, que por ejemplo el gobierno está llegando a lugares donde antes no llegaba, que las empresas ahora están enfocándose más en cuidar a sus trabajadores, que ha habido muchos cambios y que va a seguir habiendo cambios, y que yo voy a ver y confío en que las empresas peruanas van a salir de esta situación, porque el peruano es innovador y estas empresas van a innovar y van a generar mejores oportunidades de negocio, y así la economía se va a recuperar en el mediano o largo plazo. Correcto, Giancarlo. Una última, Giancarlo. Siempre es importante sacarle acá el impuesto a la información. Giancarlo, si quisiéramos resumir, ¿ya? Con 3 palabras lo conversado en esta oportunidad, ¿qué palabras serían y por qué? Bueno, interesante la pregunta, ¿no? Con 3 palabras me dices, ¿no? Sí, 3 palabras claves que debemos recordar, tal vez la comunidad que pueda estar escuchando y viendo esta entrevista, y para que lo puedan reforzar, ¿no? Como un mensaje final. Gestión, ¿no? Las empresas tienen que gestionar, ese es un reto. ¿De acuerdo? Después, análisis de los impactos financieros que puedan tener, análisis. Y por último es oportunidades de negocio, yo diría, ¿no? O reinventarse Eso. o reenfocar sus esfuerzos con la finalidad de seguir adelante, ¿no? Perfecto. Excelente, Giancarlo. Ha sido una muy interesante entrevista. El Centro de Extensión del Instituto de Investigación y Desarrollo del Talento Empresarial te agradece la disposición del tiempo, y estamos seguros de que vamos a tener la oportunidad de compartir nuevas experiencias y otras perspectivas, no solamente del COVID, sino también de todo lo que atañe al mundo empresarial, que es nuestro segmento. Y nos estamos viendo y comunicando en otra oportunidad. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias.